4:16. Cuando lo tengan, digan amén, de favor. Amén. ¿Timoteo qué, perdón? 4:16. Amén. Amén. Bien, fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Aquí es algo muy importante, chavos, porque hay dos cosas muy importantes. Esta enseñanza no la voy a repetir, pero la ha dado múltiples ocasiones el apóstol y lo ha dado también el hermano Silva. Entonces aquí hay algo bien importante. ¿Qué es eso? ¿Qué representa cuando te dicen cuídate de ti mismo? ¿Qué representa eso? Y aquí hay algo bien importante, porque aquí dice, porque así aseguras la salvación, la tuya y los demás. ¿A qué salvación se referirá? Porque sabemos que la salvación que Dios nos dio a través de Cristo Jesús fue por gracia, no nos ha costado nada, ni costó por bonitos, feos, güeritos, benditos, nada, sino ha sido algo completamente gratuito, por gracia. Entonces, ¿aquí qué salvación se refiere? ¿Y qué se refiere? Ten cuidado de ti mismo. ¿A qué se refiere eso? De la tentación. A ver, mi hermano Adrián. Puede ser en la forma en que vivimos. ¿La forma en que vivimos? En que hacemos las cosas ahora sí que para no caer en tentación y no caer en pecado y poder alcanzar esa salvación. Puede ser en la forma en que vivimos, correcto. ¿Qué otra cosa? Puede ser también en la forma cuando hablo de cuídate de ti mismo, porque aún tú no sabes a tus fallas. No vas a estar buscando cosas que las que te hacen caer. Bien. ¿Qué otra cosa? Algo más que me digan, cuídate de ti mismo. ¿De qué me tengo que cuidar de mí mismo? De mis actos, de mi forma de ser. De mis actos, de mi forma de ser. De tus actos, de tu forma de ser, de cómo vives, de tus pasiones, todo eso. Pero ahora, todos tienen una idea, todos desarrollan una idea. No, pues yo de mi carácter, yo de mi forma de hablar, yo de mi comportamiento, yo de cómo estudio, yo de cómo demuestro cómo soy. Todos tuvieron una idea ahorita. Ahora, todas esas ideas que ahorita ustedes dieron, ¿en dónde las ordenamos dentro de ustedes? ¿Dónde las ordenamos? Porque mi carácter, ¿dónde está? Mi personalidad, la forma en que respondo, cuando me pegan y yo aquí me pongo acá en salsa, ¿dónde lo localizo? ¿Sí? Y es ahí donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces, para que nosotros estemos de acuerdo, para que nosotros nos cuidemos, tenemos que saber separar todas las acciones, todo de dónde vienen, ¿sí? Entonces aquí es algo bien importante. Fíjense muy bien, vamos a la primera Tesalonicenses 5:23. Este versículo nos va a empezar a abrir una puerta para entender de dónde estamos, de qué estamos compuestos. ¿Quién se sabe de memoria el primera Tesalonicenses 5:23? ¿Nadie? Bien, vamos a verlo. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra de Dios. Entonces aquí tenemos que aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Pero necesitamos saber en dónde están esas cosas de las que debemos de tener cuidado, ¿sale? Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, fíjense muy bien, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo muy importante, porque aquí yo ya le estoy diciendo de qué estamos compuestos, de qué está compuesto todo nuestro ser. Aquí el orden es de mucha importancia, porque el orden primero estableció el apóstol Pablo por revelación del Espíritu Santo, que primero es el espíritu. Para Dios lo más importante es el espíritu. Posteriormente es el alma, que es lo que nos caracteriza a nosotros, y posteriormente es el cuerpo. Ahora, si yo quiero establecer, funcionar, hacer madurar mi cuerpo, perfeccionarlo, andar en salud, ¿qué tengo que hacer? Cuidar la alimentación y cuidar el ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Ahora, para cuidar el alma, ¿qué tenemos que hacer? Para cuidar nuestra alma. Leer la palabra, estar hablando. Leer la palabra, pero aquí hay algo bien importante. La Biblia dice que toda palabra, pues la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Cuando vemos que es inspirada, y nos vamos a Génesis 2:7, que dice la Biblia que Jehová Dios
sopló aliento de vida, quiere decir que la Biblia va directo al espíritu. ¿Sí me explico? Porque dice, toda palabra es apta para exhortar, para redarguir, ¿verdad? Pero es inspirada de lo más profundo. Y así como Dios dio su palabra, así no también sopló aliento de vida de lo más profundo. Y lo más profundo de nuestro ser es el espíritu. Cuando leemos la Biblia a nivel del alma, empezamos en shock. Empezamos a, no, pues no creo, porque el alma, bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿Qué hay que hacer para trabajar las cuestiones del alma? ¿Qué hay que hacer? Bueno, fíjense muy bien. Necesito que lo tome nota porque viene en el examen. No va a pasar lista. No va a revisar. Íbamos bien. Examen de conciencia. Ok, fíjense muy bien. 5%. En el alma hay tres cosas bien importantes. Bien importantes. La primera es la mente. Anótenlo y apréndenselo de memoria, guárdenlo en el corazón. En el alma está nuestra mente. En el alma están nuestras emociones. Es algo bien importante, las emociones. Y en el alma está nuestra conciencia. Entonces, mi buen papucho, ¿qué cosas hay en el alma? Perdón, inconsciencia no es la voluntad. La mente. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? Emociones. ¿Y la otra? La voluntad. La conciencia, bórrala, es voluntad. Y esto es algo bien importante, mis hermanos. ¿Verdad, hermanos? ¿Ustedes saben cómo opera el pecado en nuestra vida? ¿Cómo Satanás trabaja en su mente para dominar la mente? Porque así fue como Eva fue la que fue engañada, también Adán. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo maquinó Satanás para poder engañar? ¿O cómo fue? ¿Alguien me quiere decir esa doctrina básica? Fíjense muy bien. Vámonos a Génesis 2:7. Primero llegó por el razonamiento antes de la mujer. Llegó por el razonamiento. Ajá, ¿qué más? Ya después, pues como retar a esa persona, ¿no? Sí, pues su voluntad, tú puedes hacer las cosas por cuanto... Ajá. Sí, puedes. Bien. Fíjense muy bien. Aquí en la mente juega un papel muy importante, porque aquí es donde Satanás trabaja y hace que toda la gente vaya al pecado completamente. Dominados vayan al pecado. Fíjense muy bien. Y bueno, la tentación es algo que nos gusta como a nosotros. Obviamente sabemos que ir aquí es necesario porque está mal y es algo que nos gusta porque es algo que nos gusta. Vamos a regañar a Luis porque siempre canta la fiesta. Sí, tiene mucho que ver. Satanás siempre va a tocar la fibra más sensible del ser humano. La fibra más sensible. Ahora fíjense muy bien cómo Satanás va engañando la mente. Entonces vamos a recapitular. En la mente, ¿qué dijimos que está? Está básicamente, en el alma, perdón, está la mente, las emociones y la voluntad. Apréndanselo de memoria. Está la mente, las emociones y la voluntad. Ahora fíjense cómo Satanás fue trabajando en cada una de las áreas para que Eva cayera. El primer punto, fíjense muy bien. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Dios creó el huerto del Edén? Y en la Biblia dice que el árbol de la vida, del bien y el mal, y los árboles que son ricos para comer, nutritivos, estaban esos en el centro del huerto, en el centro, ¿verdad? O sea, a lo mejor había una distancia como de unos 100 metros, 20 metros, qué sé yo, pero estaban en el centro. Eso es algo bien importante. Entonces fíjense muy bien lo que dice, cómo empezó a trabajar Satanás en la mente de Eva. Cabe mencionar que Adán y Eva eran seres completamente espirituales, eran hombres que tenían la capacidad de ver a Dios, sentir a Dios, escucharlo, ¿verdad? Tenían esa capacidad, ese privilegio. Pero ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Fíjense muy bien. Aquí en el versículo 3, versículo 2 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La serpiente, fíjense muy bien.
Aquí empieza el punto importante, pongan mucha atención. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué les dice esa pregunta? ¿Qué les dice? Fíjense muy bien. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. ¿Qué les dice esa pregunta? ¿Estuvo bien? Fíjense bien, unos versículos antes, Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la serpiente utiliza una pregunta capciosa y errónea, porque aquí dice, con que Dios ha dicho. Primera mentira, porque Dios no dijo esto, dijo, no comeréis de ningún árbol, de ninguno. Estamos de acuerdo que hizo una pregunta capciosa y mal hecha. Estamos de acuerdo, porque si la serpiente hubiera querido ser buena onda, oye, es cierto que Dios te dijo que comieras nada, que no comieras del árbol de la vida, ¿verdad? Ah, no, sí, Eva, ¿verdad? No, sí. Pero no, le dio una pregunta mal hecha, mal estructurada. ¿Para qué? ¿Para qué le dijo una pregunta? ¿Confundirla? Sí, probablemente. ¿Pero con qué finalidad? Le dijo una pregunta mal hecha a la serpiente. ¿Para engañarla? Bien. Pero fíjense muy bien, aquí es algo bien importante, porque acuérdense que Adán y Eva eran espirituales en primer lugar. En segundo lugar eran seres almáticos. Y en tercer lugar eran seres carnales. Ellos no tenían problema con el pecado, podían dominarlo, someterlo, no les costaba trabajo, porque eran 100% espirituales. Por eso la palabra de Dios dice, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí es cuando andamos en perfección. Ahora, ¿qué pasa, Neto, si yo te hago una pregunta capciosa? La que sea. ¿Quieres que te pongamos a pensar? Empieza a sudar, empieza a razonar. ¿Por qué me lo dijo? ¿Qué me estará diciendo algo? ¿Tramará algo? Entonces fíjense muy bien, Adán y Eva eran hombres o seres espirituales, pero ¿saben qué fue lo que hizo la serpiente en Eva? Trabajó en su mente, la hizo pensar, la hizo razonar. Entonces fíjense muy bien, cuando Dios nos dice no matarás, ni lo pensamos, ¿verdad? No adulterarás, ni lo pensamos, ¿verdad? O hay algunos que sí, todavía lo piensan. Cuando dicen no robarás, ni lo pienso, porque sé que es Dios, no. Pero ¿qué pasa cuando ustedes empiezan a pensar? Bueno, pues si Dios me dio el cuerpo para disfrutarlo, pues adelante, no es el problema, ¿verdad? Entonces, ahí es el problema. Satanás empezó a trabajar la mente de Eva. Y ahí es un campo de batalla impresionante. ¿Por qué? Porque, fíjense muy bien. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Una pregunta capciosa para hacerla, ponerla nerviosa y empezar a activar su mente. Entonces, cuando tú empiezas a decir, bueno, Dios, tú dices que la fornicación es mala, digo, yo veo que pues como que mucha gente se divierte y empiezas a trabajar tu mente cuando la voluntad de Dios es no lo hagas, ¿sí? Y hay cosas que no se deben de pensar cuando Dios ordena algo. Entonces aquí Satanás activó la mente de Eva, ¿sí? Entonces, pero aquí todavía no tenía la batalla ganada. Fíjense muy bien. Y la mujer respondió a la serpiente. Cuando le das entrada al enemigo, cuando le das una pequeña probadita de que pues vamos a ver, bueno, que llega una invitación al Face, ¿verdad? Y que te habla una chica, un chico y le empiezas a hablar y ni lo conoces, se ve simpaticón, ¿verdad? Y le empiezas a dar entrada. Le empiezas a dar entrada a algo que sabes que tal vez no es de Dios y que no es la forma en que tal vez Dios opera, ¿verdad? Yo he escuchado de muchos ejemplos, muchos testimonios que se conocen por redes sociales y hoy parejas estupendas y siervos de Dios, pero es uno de millones. ¿Tenemos de profeta? Fíjense muy bien. Entonces fíjense muy bien, la mujer respondió a la serpiente. Aquí hay un punto importante. Aquí en temas ya de matrimonio uno dice, ok, por eso es importante la unidad, porque entonces ¿dónde estaba Adán?
¿Por qué Adán no le enseñó? ¿Sabes qué? Mira esta cosa larga, no le hables porque es mala, ¿verdad? Pero bueno, este es otro tema de predicación. Entonces llega un punto, chavos, fíjense muy bien, que le dio entrada. Y ese es el punto más importante, porque primero trabaja tu mente, después te da entrada, tú le das la entrada, y ahí ya se amoló, porque ahí empieza a entrar a otro elemento del alma. Ya vimos que hasta aquí es la mente, ¿sí? Y luego fíjense muy bien lo que dice. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjense muy bien. Y luego dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Entonces aquí, ¿quién es el mentiroso? ¿Dios o la serpiente? ¿O la mujer? Entonces aquí vemos que empieza nuevamente a reforzar conductas de la mente, ¿va? Entonces fíjense muy bien, dice, de ciertamente no moriréis. Piénsalo, no vas a morir, no te va a pasar nada, ¿sí? Empieza a trabajar la mente. Y luego dice, fíjense muy bien, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí es algo bien importante, porque ¿cuántos hoy en el mundo, gente que ustedes conocen, no quieren ser como Dios? Lo vemos desde Nimrod, desde la torre de Babel. Dijo, construyamos una torre hasta el cielo y que tengamos un nombre para que podamos ser reconocidos y todo. Quería fama, quería poder, quería los primeros lugares, el reconocimiento, ¿verdad? Y dice, quería llegar hasta el cielo. Entonces llega un punto que en la naturaleza del hombre, desde Nimrod y también en este ejemplo, la humanidad quiere llegar a ser como Dios, ¿sí? Y aquí viene un ejemplo como lo que dice Andy, que por ejemplo las fiestas que no lo debemos, pero lo hacemos, cosas así. Entonces aquí es algo bien importante, chavos, porque aquí ya le dominó las emociones Satanás a Eva. ¿Estamos de acuerdo? Porque imagínense, yo puse la otra vez en una enseñanza que hablábamos de esto, yo les dije, imagínense que alguien, un narcotraficante bien vestido, buen parecer, te llegue y te diga, oye hermanito, y hermano, y que te diga, compadre, que te diga, oye, ¿me puedes llevar esta bolsa allá a la colonia fulana de tal? Y aquí está otra bolsa con $1,000,000 de pesos. Claro. Le toqué las emociones. Le toqué la emoción. ¿Quién no quiere $1,000,000 de pesos? ¿Qué puedes hacer con $1,000,000 de pesos? No, hermano, construye la iglesia. No, definitivamente no. Entonces llega un punto que el querer ser Dios, el querer tener reconocimiento, el querer ser inmortales, es donde nos pega, ¿sí? Y allí es donde Satanás nos trabaja, siempre, ¿no? Entonces aquí vemos que ya van dominadas dos cosas. Primero trabaja tu mente, pues no es malo, ¿eh? Como que yo veo que a los de ahí de la otra iglesia, como que ya me hacen lo mismo, yo también, ¿verdad? Pues son mi ejemplo, entonces aquí aguas, porque esa es una forma en que Satanás está trabajando sus mentes. Pues no es malo, pues viéndolo bien, como que la Biblia también lo dice, y entonces empiezan a ser bien evangelistas, ¿no? Sacan lo bíblico. Entonces fíjense muy bien. Y el tercer punto, entonces fíjense muy bien, cuando la mente ya está gobernada, ya está conquistada, las emociones es más fácil. ¿Por qué? Porque te dan en el punto donde es más fácil de convencerte, en el dinero, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? No sé cuáles sean tus debilidades, quiero saber, ¿verdad? Ahora fíjense muy bien, fíjense muy bien, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, fíjense muy bien, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. En el libro de Colosenses hablan de falsas sabidurías con apariencia, o falsas doctrinas con apariencia de sabiduría. Entonces esta no es una sabiduría buena, es una sabiduría torcida. Les recomiendo que estudien el libro de Colosenses. Es muy pequeño y es muy bonito ese libro. Fíjense muy bien, agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fíjense muy bien,
Cuando la mente ya está conquistada, la voluntad ya es más fácil de ganarla, ¿verdad? Porque es más fácil. Ya sé que con dinero todo el mundo quiere dinero, ¿verdad? Pero es ahí donde puede Satanás trabajar. En el mundo quieren pasiones juveniles, quieren eso, y Satanás dice, pues dale, total, como Balán en la predicación del pastor, que decía, maldice al pueblo de Israel. No puedo, pero mira, lleva a las mujeres de otros pueblos para que se contaminen, ¿verdad? Entonces Satanás ya sabe dónde está el punto débil de la humanidad. Entonces, cuando la mente ya está conquistada, el alma es súper fácil. Les puedo decir una serie de cómo convencerlos con la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, son los engaños. Algún día chequen la predicación del apóstol Víctor, que dice los errores del sacerdote. Entonces, eso chequenlo. Cuando ya está gobernada ¿cómo les dije? Las emociones, la voluntad va solita. Imagínense, ustedes dicen, bueno, ¿por qué Eva, si tenía en el centro del huerto todos los árboles, por qué tuvo que ir con ¿cómo se llama? El Adán y la Eva? ¿Por qué tuvieron que ir, verdad, directamente al árbol que estaba prohibido? Sabiendo que a unos pasos estaba el árbol de la vida. Iban a ser gente inmortal, seres inmortales, ¿sí? ¿Qué hace eso es lo que hace Satanás cuando te oscurece la mente? Te confunde. Lean, en verdad lean lo que es Colosenses. Colosenses es un libro hermoso, porque en ese libro, es más, los invito, yo di una predicación sobre el libro de Colosenses, está en mi Facebook, en YouTube, busquen mi nombre y busquen Epístola a los Colosenses. Y en los Colosenses, ahí se van a dar cuenta de cómo pequeñas frases, falsas sutilezas engañan y desvían la vida del cristiano. Por ejemplo, ¿quién me puede buscar en la Biblia la parte donde dice Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado? ¿En qué parte de la Biblia? ¿Pueden ayudarme a buscar en internet, a ver ahí? Ah, ¿verdad? Exacto, muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos, hay pastores que hasta dicen, y la Biblia dice, no, Dios odia al pecador, pero ama, no. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y yo siempre se los he dicho, Dios va a mandar al infierno. Bueno, Dios no lo va a mandar. Se va a ir al infierno el pecador, no se va a ir el pecado, el pecador. Entonces aquí es algo muy importante, porque aquí vemos un proceso para que la gente vaya directamente al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes que están chavos, que conocen allá afuera mucha gente y que pidan allá afuera pruebas de amor y todo. No. O que vayan ahí con la novia, el novio. Mira, amor, encontramos un 5 letras, es una señal de amor. No. O sea, no. Esto se viene. Entonces, cuando ya dices, ¿será en realidad eso una señal, una prueba? No, es algo que tú ya vienes programando o procesando para que en el momento menos deseado tú vayas directamente. Entonces esto es algo bien importante, chavos, porque aquel que quiera decir, no, pues no creo que pase nada, aguas, porque esa es la primera parte que Satanás te conquista, te va conquistando. Una vez conquistándote la mente, ya lo demás es muy fácil. La voluntad te lleva solo, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Entonces la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de tu mente, y cuida de que eso en tu mente, de tu alma, cuida tu alma, cuida que no se eche a perder, que no te lleve al pecado, que no te domine por Satanás, ¿sí? Por eso la palabra de Dios dice que hay que ponernos la armadura, el casco, que es de salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo Jesús. Llenen su mente, llenen su memoria, llenen su corazón de Cristo Jesús, ¿verdad? Y así van a poder vencer cualquier tentación, obvio, con el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dicen amén ahorita? ¿Verdad? Amén. Entonces, fíjense muy bien, hasta ahorita ya llevamos un elemento, el alma, no hay duda de acá. Ahora, fíjense algo muy importante. En la mente hay una subdivisión, que aquí es donde dices, paso, mecha. O sea, de todo eso todavía me tengo que cuidar. Sí. Ser siervos de Dios no es fácil. Dios me hizo un llamado hace un año a enseñar la palabra,
Y pero es difícil, si de por sí el camino de una oveja es difícil, ahora imagínense ya de ustedes que muchos ya tienen un ministerio, es 3, 5 veces mayor que una ovejita, ¿verdad? Pero todo es un proceso. Entonces ustedes más que nadie tienen que cuidarse de ustedes mismos. ¿Cuál es el peligro que ustedes tienen? Que ustedes tienen a la congregación. ¿Cuál es el peligro que ustedes tienen? De subir en pecado, por ejemplo, allá arriba. ¿Qué? De que, por ejemplo, si andamos mal o estamos haciendo cosas malas, transmitimos eso a los del pueblo. Así es. Entonces es algo bien importante que debemos de tener en cuenta. Algo que quiero que se los aprendan en su mente, en sus corazones, un sello que quede ahí. Todos los que estamos sirviendo en la palabra, en el video, allá mi papá, todos enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos, ¿sí? Tú puedes ser el mejor músico, pero probablemente estés transmitiendo pecado. Seas el mejor músico y estés dando la mejor alabanza en sonido, en mezcla y todo ello, pero estás transmitiendo pecado. Entonces eso es algo bien importante. Ahora, ¿por qué se lo recalco? Yo sé que ya lo saben, pero ¿por qué se los tengo que recalcar? Vamos de favor a... Fíjense muy bien. Vamos de favor a Esdras 9.1. Esdras 9.1. ¿Quién lo quiere leer? Esdras 9.1. Bien. ¿Ya lo encontré? ¿Esdras qué? 9.1. Fíjense muy bien, lo voy a leer yo. Fíjense lo que dice la bendita palabra. ¿O ya lo tienen? Sí. Ya. ¿Quién lo quiere leer? A ver, Charlie. Acabadas estas cosas, Pongan mucha atención, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El 2, de favor. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Fíjense muy bien, cuando haya pecado en una iglesia es porque son los príncipes y los gobernantes los que empezaron a cometer pecado. Eso es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Ahora, este tipo de pecados, ¿en dónde los podemos localizar? ¿En la mente? ¿En las emociones? Es que me dejé llevar por las emociones. Es que lo pensé bien y no vi pecado alguno. ¿En la mente? ¿O está en la voluntad? Es que me convenció, ¿verdad? Yo ni sabía, me convenció. ¿En dónde está? Fíjense muy bien. En la mente hay 3 subdivisiones. Entonces ya vimos, el alma tiene 3 divisiones. El alma, la mente, la mente, la voluntad y antes los sentimientos, las emociones, ¿sale? Entonces son los 3 elementos del alma, pero la mente tiene otras 3 subdivisiones. Número 1 está el consciente. Número 2, ¿cuál está? El consciente. Y número 3, el doble con subconsciente. El inconsciente. Perdón, Papucho, no te oí. Perdón. Aplausos a Papucho porque lo dijo. Vamos a que se sienta bien. Entonces, fíjense muy bien, aquí hay algo muy importante. ¿Sí ya lo tienen? Consciente, subconsciente e inconsciente. Según la Biblia, esta es una pregunta para ustedes: ¿cómo clasificamos los pecados? ¿Cómo se clasifican? Hay muchos, entre graves y menores, esdrújulos y graves, los básicos. No tiene clasificación porque No. sea pecado grande o sea pecado chico. Está contado. Pecado. Ok, fíjense muy bien, tienen mucha razón. Delante de Dios, todos los pecados te llevan directo al infierno, eso está claro, ¿verdad? Ahora, para estadificar, ¿verdad? Para cuestiones didácticas, el saber diferenciar los pecados es algo muy importante. Todos llevan a un mismo lugar, el infierno. Pero fíjense muy bien, ¿cuál es la diferencia? Para explicar esto, ¿cuál es la diferencia entre el consciente, subconsciente y el inconsciente? ¿Quién es la valiente o el valiente que quiere dar una opinión? ¿Cuál es la diferencia entre el consciente, subconsciente y el inconsciente? Fíjense muy bien,
La conciencia es la que está en contacto con la realidad. Sabemos que venimos a la iglesia, que aprendemos de la palabra, ¿verdad? Pero en media hora esto va a pasar al subconsciente. ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo, ¿verdad? Esto se los voy a dejar de tarea para quien quiera hacerla. Es el triángulo del aprendizaje, así se llama, el triángulo del aprendizaje. Y cuando nosotros leemos un libro, solamente retenemos el 10% de lo que leemos. Si nosotros lo escuchamos, retenemos un 20%. Pero si escuchamos y leemos, retenemos un 30%. ¿Sí me explico? Entonces esto nos va diciendo de que de todo esto no lo podemos retener en el consciente. Tenemos que pasar una gran parte al subconsciente y una parte al inconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en el consciente, ¿cómo se llama? Queda lo que nos conviene nada más, ¿verdad? Ok, fíjense muy bien. El consciente es el que está expuesto a la realidad. Número 2, el subconsciente es el que ya ha pasado un tiempo, todavía me acuerdo de algo, pero necesito esforzarme para recordarlo. Por ejemplo, el primer día que nos conocimos, pues yo me acuerdo que todos me cayeron bien, pero no me acuerdo en qué momento los saludé. Y si ustedes me dan una idea, me refrescan la memoria, mira, ya me acordé. Tuve que sacar esa información del subconsciente al consciente, pero me representa un esfuerzo más porque no lo recuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Y el inconsciente, para todos los que son de borrachos allá afuera, que quedan, no se acuerdan, quedan inconscientes. Aquí, fíjense muy bien, representa el inconsciente, representa el 70% de la capacidad de almacenaje de toda la información. Aquí igualmente un día nos va a dar clases de computación, pero es como archivar información en diferentes carpetas, ¿verdad? Bueno, muy buena, ¿verdad? Más o menos así. Lo saqué del inconsciente. Ok, entonces, ¿con qué finalidad? Imagínense en una leída, leer todo esto, o digamos que en una semana estudiar la Biblia como tal, no. No más ¿para qué? Si nada voy a aprender el 10%, ¿para qué? Una semana aquí encerrados. No. Eso es para que liberemos espacio del consciente, ¿estamos de acuerdo? Liberemos espacio del consciente, al subconsciente, y el subconsciente es el 70-80% del espacio que tiene nuestra información. Y de eso, nada nos acordamos, de lo del inconsciente. Nada nos acordamos. ¿Se acuerdan cuándo caminaban por primera vez? No, tal vez no. Me acuerdo del chipotazo, nada más. Pródigos, ¿verdad? Pero bueno, no nos acordamos de muchas cosas. Lo que yo cometí en la adolescencia, lo que yo cometí hace... ¿vale? Entonces, en el inconsciente son cosas que no nos acordamos. Ay, mijito, ¿te acuerdas cuando te vestía de niño? No, ¿verdad? Entonces, fíjense muy bien. Ahora, tenemos que hasta cierto punto clasificar los pecados para entendimiento, no cuestiones espirituales de que, si comete soy menos malvado que el otro, hermano, ¿verdad? No. Fíjense muy bien, en el consciente se cometen unos pecados, en el subconsciente se cometen otros pecados, y en el inconsciente se cometen otros pecados, y que de ahí debemos de saber cómo elegir el que más me gusta, cómo cuidarnos de nosotros mismos. Fíjense muy bien lo que dice en el consciente. ¿Cuáles son los pecados que pueden trabajar en el consciente? Vamos a poner el ejemplo, los 10 mandamientos. Hay 10 mandamientos en el libro de Éxodo, ¿verdad? ¿Sí es Éxodo? ¿Deuteronomio o Éxodo? A ver, vamos a buscar la cita. Se me fue. Fíjense muy bien. Solamente hay 3. Amarás a tu Dios, a tu prójimo, y honra a tu padre. Y un mandamiento que es más para judíos, de respetarás el Shabbat, ¿verdad? Son mandamientos que son positivos, ¿sí? O sea, hazlos. Esto te va a traer bendición. Esto es bendición para tu vida. Pero hay pecados que son negativos. No matarás, no hurtarás, no harás esto, no desearás la mujer de tu prójimo.
Entonces, fíjense muy bien. Si yo te digo, por ejemplo, ama a Dios con todo tu corazón, amén, hermano, gloria a Dios, y yo hasta la base, perfecto, no pones ningún problema, ¿verdad? Si yo te digo a ti, no adulteres, amén, gloria a Dios, no voy a adulterar, porque la Biblia dice, estás consciente, ¿verdad? Estás consciente. Cuando ya viene la serpiente, te manipula el alma, los sentimientos, ya la voluntad, pues ya me dices, no, pero si no hay nada de malo, hermano, uff. No, sí me explico. Hay pecados que vienen en el consciente y esos fácilmente los detectamos. Hay pecados positivos y hay pecados que son, podríamos, esa es mi clasificación, positivos y negativos, en sentido de haz y no haz, ¿verdad? Ahora, en el inconsciente, aquí en el inconsciente, que son cosas que a veces nos cuesta trabajo. ¿Qué pasó? Ya está la cita. ¿Cuál es? A ver, lee los 3 que te dije. Es Éxodo 20. Nada más los de amarás a tu Dios, honra a tu padre, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, ahí vamos a poner pausa tantito ahí, ¿va? Tantito. Entonces, porque tenemos una hora nada más, es una información vasta esto. Entonces ya vimos que hay pecados en el consciente. En el subconsciente, fíjense muy bien. De ahí, si yo te pego, tú me respondes, ¡pah! Ah, es porque tú viviste algo en el pasado que no te deja, así como que actúo bien o no actúo mal. La Biblia dice que no le pegue y otro dice, defiéndete. Entonces entras en consciente. Ahora, fíjense muy bien. Porque en el subconsciente, ¿se acuerdan de Lucas 10:30? Cuando habla del samaritano. Dice que había una persona que descendió de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron moribundo. Fíjense muy bien, pasó el sacerdote y dice que se fue de un lado, se pasó al otro lado de la calle y se siguió. Y luego llegó un levita, ¿verdad? Un levita, ten cuidado. Y dice que lo vio la situación y se fue del otro lado, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, el levita. Pero llegó un samaritano, aquel que no era dada la gracia hacia ellos, ¿no? Eran un pueblo extraño, ¿verdad? Y él fue el que tendió la misericordia hacia esa persona. Dice que lo lavó, lo levantó, ungió sus heridas, lo llevó al descanso, pagó para que lo atendiera. Y dices, wow, impresionante. Si nosotros nos metemos a ver qué pasó con el sacerdote y el levita, ¿qué hizo? ¿Habrá hecho bien? ¿Habrá hecho mal? De entrada hizo algo malo porque lo dejó ahí, no fueron misericordiosos. Pero a lo mejor cumplió la orden del sumo sacerdote. Los quiero a las 8, los quiero aquí tempranito. No, pues vámonos porque no me regaña, ¿verdad? Y se van por otro lado. Entonces fíjense muy bien, este pecado es un pecado. Alguien que me ayude a leer Santiago 4:17, y cuando lo tengan digan amén. Entonces fíjense muy bien, en el subconsciente, ¿Santiago qué? 4:17, que en el subconsciente se pelea lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, y no sabes si es mejor llegar temprano porque me estoy sometiendo a una autoridad y estoy cumpliendo mis normas y estoy siendo responsable, y peleas con que pues ayudar a así como que un hijo de vecino que no conozco, la verdad como que no sé si me vaya a saltar, no sé si vaya a ser una carga para mí, vámonos. Y entonces, ¿ya lo tienen? A ver, ayúdenme a leerlo, neto, de favor. Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense muy bien, aquí ya se dividen dos tipos de pecado. Los pecados de acción, honra a tu padre y a tu madre y no lo haces, estás fallando a un pecado de acción, ¿estamos de acuerdo? Si te dicen no mates y matas, estás fallando a un pecado de acción o de comisión, ¿sí? Así se les denomina. Pero cuando nos vamos al sacerdote y al levita, que estuvieron chocando entre lo que es bueno y lo que debían de hacer, empiezan a hacer un pecado que se trabaja en el subconsciente. Porque en el subconsciente, lo que tú viviste hace años, hoy es el reflejo de lo que tú eres. Que tuviste muchas parejas y hoy no eres estable emocional, que tuviste muchas, noviazgos, muchas amiguitas y todo eso. Entonces eso
te va afectando en el subconsciente. Y de repente, Dios mío, ¿por qué no soy estable emocionalmente? Oh, mi hijito, pues sabías que no tenías que hacerlo y lo hiciste, ¿verdad? Entonces hay pecados que son de omisión. Ese es otro punto, pecados de omisión. Pecados de acción, pecados de omisión. Ya vimos que los de acción se cometen en el consciente, ¿verdad? Los pecados de omisión se hacen o surgen en el subconsciente. Entonces aquí es algo muy importante, porque ¿qué dice en Salmos 25:7? Fíjense muy bien, Salmos 25:7. Salmos 25:7. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra. Dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de las transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de todos los pecados de su juventud? Bueno, están jóvenes, pues. Jóvenes. ¿Se acuerdan mejor que de los que yo cometí? A ver. No, entonces, hagan memoria. Pues no digan, no lo anuncien. Solo digan, ya me había separado. Solo la secundaria. Solo la secundaria. Entonces, fíjense muy bien. En los pecados del subconsciente te cuesta trabajo saber, y mañosamente te cuesta trabajo reconocerlo porque ya pasó tiempo, pero que hoy te genera conflicto en tu vida. Por eso decía, acuérdate de mis pecados de mi juventud, no te acuerdes, sino acuérdate en tu bondad de mí. ¿Sí me explico? Entonces son pecados que vienen del subconsciente. Entonces mucho cuidado, porque, fíjense muy bien, y hay un tercer tipo de pecado. Hay un pecado, para eso vamos a ir a Levíticos 4:2. Levítico 4:2. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra de Dios. Vamos a ver. Quien encuentre sale temprano. ¡Ah, ya lo encontré! Las cosas que el Señor manda temprano se hagan y hagan. Mandato de Dios, mandato. Y le dijo Dios a Moisés, ¿verdad? Así dice, bien dice. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca. Yo uso la Biblia de las Américas, creo que unos tienen Reina Valera 60, entonces hay un poquito de diferencia. Pero fíjense muy bien, dice: habla a los hijos de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se haga, y hace algunas de ellas, si el que peca, ojo, es el sacerdote ungido. Dios mío, aquí vemos que los gobernantes, vemos que los sacerdotes, los ungidos, son los primeritos que se caen. ¿Sí me explico? Entonces fíjense muy bien, bueno, están en riesgo de caer, no caen, no deben de caer. Entonces fíjense muy bien, sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo. Aquí está lo que platicábamos hace otro ratito, ¿verdad? Que transmite, si caes en culpa al pecado, el imponer manos. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, no me acuerdo ahorita, que dice: no impongas las manos con ligereza para que no formes pecados de los demás? Y hoy en día, pues, imponer manos es la excelencia de la juventud. Entonces, es la moda, ¿verdad? Eso no se veía en épocas. Entonces, fíjense muy bien, aquí hay dos cosas bien importantes. La palabra inadvertidamente, cuando nosotros nos vamos a la raíz griega de la palabra inadvertida, nótenla para que quieran este dato. Fíjense muy bien, es la palabra griega, hebrea, 7683, la palabra del diccionario Strong, que dice ignorancia, accidente, error sin intención. Esto es algo muy importante porque los sacerdotes podemos pecar inadvertidamente, ¿sí? ¿Cómo es un pecado inadvertido? Nadie me dijo, yo no lo sabía, nadie me enseñó, nunca lo leí, no sabía, por ignorancia completamente, por ignorancia. Entonces, fíjense muy bien, porque estos pecados vienen directamente del inconsciente, porque
¿Por qué? Porque acuérdense que el consciente, subconsciente, inconsciente, lo que varía es el tiempo, ¿verdad? O la cantidad de información. Entonces llega un punto que el inconsciente se va todo, ¿verdad? Tal vez algún día te dijeron no mates y mataste, pero nadie me dijo, no, sí te lo dijeron, pero está en el subconsciente, ¿sí? No fumes, no tomes y esto y el otro, te lo dijeron, pero no hiciste caso o lo hiciste sin querer, ¿sí? Pero bueno, aquí no entran los mañosos, que no, se me olvidó, ¿sí me explico? Entonces, estamos bien hasta ahorita de los pecados en donde trabajan en nuestra mente. El consciente, pecados de acción. En el subconsciente, pecados de omisión. Lo que dice el apóstol Santiago, dice, sabes hacer lo bueno, pero no lo haces. Es contado como pecado. Y en el inconsciente están los de ignorancia. Nunca lo leí, nunca entró por mi oído, por mis ojos, nunca entró por nada. Así que de nada me culpen. No, pues de eso vas a dar cuentas delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco? ¿Tú qué vas a hacer? Digamos, si estás en el juicio del trono blanco, ¿cuál es el propósito de que tú estés ahí? Pues de que pesen nuestros pecados o ver lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Si hay más obras malas que buenas, bueno, ya sabemos a dónde vamos. Okay. ¿Tú qué opinas del tribunal de Cristo? Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. El que lo encuentre primero. Fíjense muy bien lo que dice la bendita palabra. Léelo, por favor. Pongan mucha atención. Chavos, por favor, pongan mucha atención. Ya vamos a acabar. 5:10. Apúntenlo, grábenselo. El tribunal de Cristo. Fíjense muy bien. Vamos a ver. Porque todos nosotros debemos comparecer en el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Fíjense muy bien. Todos nosotros. Pero aquí está en Corintios. Le está hablando a la iglesia. No les está hablando al mundial, ¿verdad? A los gentiles. Está hablando a la iglesia. Porque todos, como si yo les diga, todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día vamos a ver, no creo que este sea el momento porque vamos a hablar de ministerios, vamos a hablar de dones, del obrar de Dios, y no creo que hablemos mucho de esto, pero fíjense muy bien. Cuando venga lo que es el rapto, algún día vamos a hablar de las teorías del rapto y todo ello. Recuerden que va a ser un rapto, y aquí se van a celebrar dos cosas: las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo solamente vamos a estar los que seamos la novia del Cordero, ¿sí? Solamente los que estamos seamos la novia, los que nos hemos perfeccionado, vamos a estar en el tribunal en el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a saber si nuestras obras van a ser buenas o malas. Más adelante la Biblia dice, si tus obras fueron de oro, de madera, de cobre, de paja, de hojarasca, van a ser pasadas por fuego. Y si Dios no te mandó a levantar una iglesia, y tú dices, pero puse 10, Señor, pero fueron hojarasca, así que no cuentan. Entonces, hojarasca es, por ejemplo, cuando vas a Xochimilco a comprar tierra, hay una tierra densa que es pura tierra, polvo. Y hay otras que te venden con hojas, con raíces, tierra, o sea, entonces es la diferencia, hojarasca. Entonces imagínense construir algo en hojarasca, el fuego ¡pum!, lo va a consumir, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí las cosas que hagamos en el tribunal de Cristo van a ser pasadas por fuego. Y te va a decir, fuiste bueno, pero de todas las miles de cosas que hiciste, solo una te mandé a hacer. Y por esa una sola no vas a tener valor. Pero si yo me desvelé por estudiar, no te mandé a hacer eso. Yo te mandé a evangelizar. Y tú te fuiste por otro lado, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en el juicio del gran trono blanco? ¿Vas a estar en el juicio del gran trono blanco? No vamos a estar. Los que nos hemos perfeccionado.
Los que estemos en el tribunal de Cristo va a ser solo para salvación, nada más. Solo van a ser contadas las obras, nada más. Y ya somos salvos, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, pidamos a Dios poder ser arrebatados de ello, de poder ser llevados en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Pero el juicio final, aquí es un rato, algún día vamos a hablar, es una venida parcial de Cristo, en las nubes, ¿se acuerdan? Las nubes, al final trompeta, seremos arrebatados, los muertos primero, ¿se acuerdan de ese versículo? En las nubes, ese es el rapto. Y después va a venir una segunda venida de Cristo, que dice que va a venir con sus ángeles, con señales en los cielos, y todo ojo le verá. Esa es la segunda venida, este es el rapto, podríamos hablar de ello, pero fíjense muy bien, va a venir el Señor Jesucristo, se va a hacer lo que es la guerra de Armagedón y todo ello, y va a haber un gobierno, una época que es el milenio, que algún día vamos a platicar de ello, que ahí vamos a estar nosotros en el milenio, y en esos 1000 años Satanás va a ser encadenado en el abismo, ¿sí? Y después va a venir el juicio del gran trono blanco, donde todos los pecadores, del segundo después de Adán y Eva, hasta el último que nazca, pecadores van a presentarse al gran trono blanco, pero se van a presentar para enjuiciarse. Solamente te van a enjuiciar si cometiste más pecados que otros. ¿Sí me explico? ¿Quién puede tener más castigo de todos? ¿Un satánico? ¿Un asesino? ¿Un terrorista? ¿Quién puede tener más pecados que el otro? ¿Quién? Es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. ¿No les escuché qué? Es lo mismo. Está pecando. Fíjense muy bien, lean Apocalipsis y dice que se van a presentar para dar cuentas de sus obras. Pero cuando vean en los evangelios de Marco, de Mateo, Juan, Lucas, se van a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y los escribas, víboras, sepulcros emblanquecidos, les dijo de lo peor. Dice, mejor, va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los que ministran la palabra de Dios, ministran en el altar, ministran todo lo que sea de Dios, van a tener, y si no se alinean a la voluntad de Dios, van a tener peores castigos que los terroristas. No es lo mismo para todos. Todos van a sufrir, terrible, pero unos más que otros, ¿sí? Dijo un evangelista, no me acuerdo, lo voy a parafrasear. Dice que si Dios no pusiera un juicio, ¿verdad? Aún, porque la Biblia dice que el juicio viene empieza por los de la casa, ¿verdad? Entonces, si Dios no es justo y no juzga todos esos pecados de los que se dicen ser hijos de Dios, dice este evangelista, entonces dice que Dios mismo tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es justo y no tolera ningún pecado cometido en el inconsciente, subconsciente ni en el consciente. Entonces, cuando nosotros oremos, tenemos que pedirle perdóname Dios por todos los pecados que he cometido en mi conciencia, en mi subconsciencia, de los de mi juventud. Probablemente yo fui tremendo, probablemente yo fui grosero, maldiciente, mujeriego, fui adúltero, fornicario, borracho, tequilero y todo eso. Hay que pedir perdón por los pecados del inconsciente. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque de esos vamos a dar cuentas, algunos nosotros en el tribunal y algunos otros en el mundo, en el juicio del gran trono blanco. Pero yo no me acuerdo que cometí. Pues mira, en tu inconsciente va a sacar todo lo que hiciste. Entonces, es importante, chavos, que no escatimen la gran bendición que Dios ha puesto en ustedes para servirles. No es bueno hablar de mí, pero yo dije, Dios, yo quiero enseñar tu palabra cuando tenga 50, 60 años, ¿no? Yo creo. Pero tú me llamabas hace un año y fui consciente de que dije, Dios mío, vamos. Luché con tentaciones, todo, pero hoy puedo decir que servir a Dios es lo mejor. Y no podemos menospreciar ese llamado, ¿sí? Tengan mucho cuidado con ello, porque por ejemplo para los que tienen próximamente una pareja y si ven que de repente es medio así como que ¡ay! Enojona, aguas,
porque su subconsciente algo tiene que no ha sido perdonado, algo que no ha sido ministrado. ¿Sí me explico? Entonces algo bien importante. Y de repente, fíjense muy bien, esto lo escuché recientemente de una predicación que yo creo que ustedes fueron del noviazgo del apóstol, ¿se acuerdan? ¿Cuál dicen, no? Yo no sé cuál. Como que me está acordando. Cuando pasó de modelo. Entonces fíjense muy bien, el apóstol claramente ahí dice, ¿quién dice que en un noviazgo tiene que haber problemas? No, pues es que nos estamos conociendo. Así habla la verdad. No, pues es que nos estamos conociendo. ¿Quién dice que en un noviazgo tiene que haber problemas? No debe haber. No lo debe haber. Y esas son las falsas sutilezas que habla Colosenses. Se meten, es que estamos conociéndonos. Y pues en el nombre de Dios pues vamos a seguir adelante, hermano. No, definitivamente no. ¿Sí? Aquella mujer, aquel varón. Y eso es algo que digo yo en lo personal, cuando yo dije, Dios mío, yo te agradezco que me hayas compartido esa bendición de servirte. Yo dije, cuando tenga una esposa, va a ser alguien que crezca y me favorezca también en mi ministerio. No que me lo impida, ¿sí me explico? Entonces es algo bien importante. Un requisito de cuando ustedes elijan es que tiene que favorecer tu ministerio. Si no te lo favorecen, aguas. Porque, ¿qué dice la Biblia de aquellos que van y dejan el arado? Les dice Dios, ay mejor de ti que no me hubieras conocido. Ay, ¿cómo dice? Ay de ti, mejor que hubiera sido no haberme conocido. Aguas. Entonces es algo bien importante. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a hablar rápidamente de lo que es el espíritu